Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Este 21 de marzo comenzó el año persa, Nowruz, una festividad milenaria. Y con motivo de Año Nuevo, el líder de Irán castiga a Estados Unidos en un discurso de denuncia, de protesta y de acusación criminal. Prácticamente le deja claro a Donald Trump que Irán nunca renunciará a sus armas y que no se meta con Irán, y que la guerra estadounidense, tanto militar como psicológica o económica, serán sepultadas en la tumba. Y a Europa, los europeos son unos traidores, asegura. Y a Washington le envió un calificativo: idiotas. Así, las autoridades de Washington son unos idiotas de primera clase, dice. Es el discurso de Año Nuevo de la nación iraní, muy importante para saber qué va a pasar con el orden mundial, el dólar, el petróleo y la posibilidad de una superguerra. Soy Roberto de la Madrid y esto es, usted lo sabe, Detrás de la Razón. از لحاظ امکانات دفاعی از تقریبا همه کشورهای این منطقه بهتر و بالاتر است. دشمنای ما هم روی این دارن تکیه میکنن، اونا هم اعتراف میکنن برای اینکه این رو وسیله فشاری قرار بدن که البته وسیله فشار قرار نخواهد گرفت. ما به کوری چشم آنها تقویت بنیه دفاعی رو ادامه خواهیم داد. یکی دیگه از همین حضرات احمقهای درجه یک اظهار نظر کرد که در سال 2019 کریسمس را آقایون آمریکایی ها در تهران خواهند گرفت. دو نظر وجود دارد که آیا اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است یا نه قصد جنگ روانی دارن. Why? And I'll tell you why. We shouldn't be allowing قضیه اخیر نیوزیلند، کشتار مسلمانان. خب 2 مسجد، یه نفری وارد میشه 10 نفر رو به رگبار میبنده، بیش از 50 نفر اونها رو به قتل میرسانه، شهید میکنه. خب این اسمش تروریسم نیست؟ وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادن در مقابل آمریکا، می گفتن ما به تعهد خودمون پایبندیم. تعهد اونها این بود که تحریم ها به طور کلی برداشته بشود. باید می ایستادن محکم. این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره. البته شوخی تلخی است. این هیچ معنی نداره. اصلا اون چیزی که وظیفه اونهاست با اونی که اونا دارن مطرح میکنن زمین تا آسمان فرق داره. در آخرین مسئله بین المللی ما باز اروپایی ها مثل گذشته از پشت خنجر زدن، به ما خیانت کردن. از اینا توقع نمیشه داشت.
se comieron parte del reportaje. Al rato se lo ponemos bien allá en YouTube. Muchísimas gracias a usted, al equipo detrás de La Razón. Muchísimas gracias, en especial al equipo detrás de La Razón allá en Madrid, que estuve ayer con ellos. Todo un gran equipo, gracias por estar con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados. José Antonio Ejido, analista internacional, lo vamos a tener en un rato, él está en San Sebastián. Y vamos con Lluís Torres, politólogo en Madrid. Lluís, muchas gracias, buenas noches aquí en Teherán. Comienzo pues contigo. Las palabras del líder iraní fueron fuertes y precisas. Pregunta, si el líder de Irán dijo que Europa traicionó y le dio la puñalada por la espalda a Irán y que ya no se puede confiar en ellos y les llamó traidores, yo te pregunto, ¿esto quiere decir que Irán está próximo a salirse del acuerdo nuclear? Buenas tardes y muchas gracias aquí desde Madrid. Bueno, eso es una pregunta interesante. Bien es cierto que las palabras de Jamenei han sido muy duras al respecto, pero no creo que haya una intención real de salirse del acuerdo nuclear o de alejarse de las posiciones europeas, más que nada porque Irán no obtendría ningún beneficio de todo ello. Mientras la salida del acuerdo por parte de Estados Unidos y la aplicación de una nueva batería de sanciones económicas realmente está afectando la economía iraní, mientras el gobierno de Irán pueda mantener una relación más o menos normalizada con Europa, hay posibilidad de reencauzar el acuerdo. Mientras que tener una postura, digamos, más dura respecto a la Unión Europea, lo que podría comportar es la aplicación de nuevas sanciones económicas por parte de la Unión Europea, cosa que no le interesa al país en este momento. Oye, Lluís, el líder volvió a hablar del sistema defensivo, es decir, los misiles, esos no se negocian, lo ha dicho, y eso no se detiene además. Esto quiere decir que la tensión entre Estados Unidos e Irán aumentará aún más, ya que de un lado tenemos a Donald Trump que quiere a la fuerza que Irán no desarrolle misiles, y del otro lado Irán contesta, o le contesta a Trump, que Donald Trump no puede pararlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos meses? Es probable que la tensión aumente porque Estados Unidos se está viendo acorralado en Oriente Medio. Si analizamos lo que ha pasado en los últimos años, Estados Unidos, en todas las empresas en las que se ha embarcado en la región, se ha visto perjudicado. Ha perdido sus posiciones ha perdido, digamos, la guerra en Siria, está perdiendo la guerra en Yemen, entendiendo que lo que le interesa a Estados Unidos es que sus campeones regionales ganen las batallas regionales. En este sentido nos estamos refiriendo a Arabia Saudí e Israel. En todos los escenarios, digamos, de combate o de enfrentamiento directo o de conflicto en la región, Arabia Saudí o los aliados de Arabia Saudí están perdiendo. Pero es que además estamos viendo cómo tanto Turquía como Irak se están alejando del gobierno norteamericano. Con lo cual, Estados Unidos lo que está perdiendo es el control sobre la región, mientras que tanto Irán como Rusia están ganando cada vez más incidencia. Con lo cual, visto que Estados Unidos se está viendo acorralado, es probable que adopte una política más agresiva para recuperar el control del terreno. Pero eso no significa necesariamente que opte por la vía militar, ya que ahora mismo, visto el auge de China, la zona militarmente prioritaria para Estados Unidos pasa a ser la región de Asia-Pacífico, con lo cual es bastante improbable que veamos un nuevo despliegue de tropas en Oriente Medio y, es más, Trump apuesta directamente por la retirada. Bien, Lluís, te voy a hacer una pregunta muy intrigante y bueno, a ver, me gustaría que leyéramos entre líneas. El líder dijo muy claro una cosa acerca de una nueva arma de Irán. Te leo textualmente lo que dijo: derrotaremos al enemigo, pero esto no es suficiente. Además de derrotar al enemigo, debemos emplear la disuasión, llegar a un punto de disuasión en el que el enemigo se dé cuenta de que no puede usar las fisuras económicas para dañarnos ni presionarnos. ¿A qué se refiere con esto de la disuasión? El líder Jamenei
puede referirse a varios asuntos, pero durante todo su discurso no solo hace énfasis en la capacidad militar y defensiva de Irán, sino que hace un especial énfasis en la viabilidad económica del país, en poner por encima de todo o en establecer como una prioridad la producción nacional. Creo que con esto se está refiriendo a que Estados Unidos no podrá doblegar al Estado iraní mediante sanciones económicas, y lo que está poniendo en valor es la capacidad de Irán de subsistir más allá de dichas sanciones. Pero, por otro lado, si nos enmarcamos en lo estrictamente defensivo, no creo que el líder Jamenei esté hablando de armamento nuclear, pero sí que puede estar hablando del aumento de sus capacidades en cuanto a misiles balísticos, algo que en los últimos años también hemos visto evolucionar. También se refirió a Estados Unidos, en especial a Donald Trump. Dijo, ahí te va, te lo leo para no fallar: los enemigos también participan en una guerra psicológica y fanfarronean. Estas fanfarronadas deben ser conocidas como son. Tenían las mismas bravuconerías el año pasado destinadas a tratar de asustar a la gente. Ha indicado, lo que está diciendo de Donald Trump es que perro que ladra no muerde, y además, bueno, primero esa. Lo que el líder Jamenei está diciendo con estas palabras es que la estrategia de Donald Trump no funcionará. ¿Cuál es esta estrategia? La misma estrategia que ha adoptado Estados Unidos en muchos otros países del mundo. Ahogar económicamente al país díscolo a sus intereses para provocar revueltas internas, el fraccionamiento y la división del país, para que haya un cambio de gobierno provocado por una revolución interna. Lo que Jamenei está diciendo con estas palabras es que esta estrategia con Irán no funcionará. Bien, déjame ir con José Antonio. Ya tenemos a José Antonio. José Antonio, qué gusto saludarte. También allá en España andabas por las calles de San Sebastián. Te voy a hacer dos preguntas con las que iniciamos. El líder volvió a hablar del sistema defensivo, es decir, los misiles no se tocan. Le dijo a Donald Trump, no se pueden detener. Y dos, el líder José Antonio dejó muy claro una cosa acerca de una nueva arma de Irán. Te leo lo que le leía a Luis: derrotaremos al enemigo, pero esto no es suficiente. Además de derrotar al enemigo, debemos emplear la disuasión. ¿A qué se refiere todo esto, José Antonio? Yo creo que, por un lado, el líder conoce las grandes capacidades que tiene Irán para defenderse. Son capacidades que ha ido acumulando además a lo largo de su experiencia de defensa militar. Ha desarrollado en condiciones además de sanciones una tecnología militar avanzada. Él está seguro y tiene confianza en su propio país, en su ejército, en su guardia revolucionaria, en su pueblo. Pero se trata de evitar la confrontación de todas las maneras posibles, y él es un conocedor de la vieja filosofía militar, además de origen oriental, que señala que las guerras se ganan sin combatir, se ganan sin pelear. Es mucho mejor para el propio país, para el mundo, para la causa de la paz, que el enemigo sepa y entienda perfectamente que un ataque militar contra la República Islámica de Irán no tiene ningún futuro, y por eso no lo va a dar. No vamos a llegar a esa fase porque el enemigo sabrá evaluar de una manera racional. Si no quiere tener grandes pérdidas, si no quiere que tenga un efecto contraproducente, que ese momento final no va a llegar y no debe de llegar. Yo creo que es la filosofía en realidad de profunda apego a la paz. Hay que evitar la guerra por todos los medios, salvo que el enemigo enloquezca. Hay que procurar que el enemigo no enloquezca y que entienda que para su propio bien es mejor no atacar ni a la República Islámica de Irán ni a ningún país pacífico del mundo, ¿no? Más o menos aliado de Irán, pero que no se produzca esa situación. José Antonio, y bueno, pero ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos meses? Porque por un lado Donald Trump quiere frenar a la fuerza no solo la venta de petróleo iraní, sino quiere frenar la carrera de misiles, el desarrollo de tecnología militar de Irán, su poder de influencia.
y le contesta el líder a Donald Trump prácticamente directo hacia él, que los misiles no se van a frenar, que no van a frenar a la República Islámica, ni su adelanto tecnológico, ni científico, ni militar. Entonces, estamos viendo dos posturas encontradas completamente. ¿Cuál va a ser la reacción de Estados Unidos? Incluso hace unas horas volvió a sancionar Washington a un grupo tecnológico de Irán. ¿Se va a incrementar la tensión o va a reducir la tensión, José Antonio? Mire, si sería el cálculo exclusivo de los ideólogos y de los estrategas militares y civiles del Pentágono, ellos, por más enloquecidos que estén, lamento emplear esta palabra, pero escuchando sus declaraciones no tengo otra, saben que Irán no es el país que ellos apetecen atacar. Ellos buscan atacar países debilitados por grandes periodos de sanciones, países sin alianzas, países aislados, países con graves crisis internas, países pequeñitos. Ese no es el caso de Irán. Ellos saben perfectamente que Irán es un país muy fuerte, es un país muy grande y les conviene negociar. Ahora bien, hay otra variable que interviene en este asunto, y es Trump y su equipo dependen de lo que se llama el lobby sionista por un lado, y por otro lado, si podemos llamar, del lobby saudí. Estos dos lobbies manejan, es decir, estos dos grupos de presión dentro y fuera de las fronteras norteamericanas manejan fuertes elementos de presión para que el equipo Trump pueda decidir forzar la máquina al máximo nivel e incrementar la tensión. Pero más allá de la tensión no pueden ir, porque además de la guerra tan dura de Siria, Irán ha salido más fortalecido que nunca y con más fuertes alianzas internacionales que nunca. No es este el momento en el que ellos van a atacar a Irán, pero sí es el momento en que la táctica negociadora y de presión va a incluir el elemento psicológico, el elemento de la amenaza, porque ellos necesitan dar satisfacción a sus lobbies, como ya vuelvo a decir, ¿no? Necesitan su dinero, necesitan su apoyo, el equipo de Trump y el equipo en el gobierno, y ahí está lo que puede llevar a un incremento de la tensión que, en mi opinión, jamás terminará en una agresión contra Irán. Irán es demasiado fuerte, ellos buscan países pequeños para atacar. Bien, Luis, a ver, llamó idiotas a las autoridades de Estados Unidos, y no solo idiotas, sino más altas de Estados Unidos, de primera clase, les dijo, porque creyeron que al abandonar el acuerdo nuclear habría disturbios en las calles de Irán, que los iraníes no podrían comprar incluso pan, pero que todo fue una mentira. También dijo el líder, y te leo textualmente, otro de estos idiotas sugirió que los funcionarios de Estados Unidos celebrarían Navidad del 2019 en Teherán. ¿Cuál es tu análisis de todo esto, Luis? Como decía anteriormente, el gobierno estadounidense estaba convencido de que la política que ha funcionado en otros países también funcionaría con Irán. Es decir, que su salida del acuerdo nuclear, la presión diplomática y sobre todo la presión de las sanciones económicas acabaría provocando disturbios en las calles de Teherán y la fractura de todo el país. Y eso acabaría provocando un cambio de gobierno a un gobierno más favorable a los intereses estadounidenses. Esto no ha ocurrido, y lo que el líder Jamenei puso en valor es que esto jamás ocurriría en Irán. Y además de esto quería apuntar algo sobre lo que decía el compañero, y es que estoy totalmente de acuerdo. Estados Unidos no puede atacar directamente a Irán, ni va a hacerlo, porque por un lado viene de dos guerras de desgaste de muchos años, Afganistán e Irak. Por otro lado, como decía antes, el escenario prioritario para Estados Unidos ahora mismo es hacia Asia-Pacífico. Y en tercer lugar, el gobierno estadounidense sabe que las capacidades militares y defensivas de Irán son en este momento demasiado grandes como para iniciar un conflicto directo. Y además la geografía también faltó mencionar, ¿no? Tiene cadenas montañosas, Irán. José Antonio, no solo las sanciones, el Wall Street Journal acaba de revelar, y con unas imágenes satelitales incluso, que Egipto ya comenzó a obedecer a Estados Unidos, que Egipto está interceptando barcos de Irán que llevan petróleo a Siria, y así obedece las sanciones. Además revela que será imposible que Irán venda petróleo porque millones de fotografías más un programa matemático de algoritmos están cada segundo rastreando los barcos de Irán para saber qué y
a quién le venden y a dónde van. Hasta miden la sombra de los barcos, ahí lo pusimos en el reportaje de entrada. ¿Qué veremos en los próximos meses? Te vuelvo a preguntar, más cuando Irán advirtió a Estados Unidos que si no llega a vender petróleo, entonces nadie va a vender petróleo y cerraría el estrecho de Hormuz. Por favor, José Antonio. Mire, esa bravuconada yo creo que hará reír a todos los expertos del mundo y a los numerosos clientes que tiene Irán para su petróleo, ¿no? Yo simplemente quisiera decir una cosa, ¿no? Si la República Islámica de Irán, sus combatientes, no hubiesen combatido y derrotado con eficacia, de una manera radical, al ejército terrorista yihadista Takfiri que atacó la República de Siria, la República Árabe Siria, desde el 2011, el escenario actual sería dramático para Irán, porque los norteamericanos, los saudíes, los sionistas tendrían a su disposición centenares de miles de terroristas armados hasta los dientes, capaces de desestabilizar las fronteras del norte, del este y del oeste de la República Islámica de Irán. En mi modestísima opinión, la República Islámica de Irán sabía que la destrucción de la República Árabe Siria de Bashar al-Assad significaba exactamente la primera etapa de una guerra terrorista total José Antonio, contra la República Islámica de Irán, y eso no se va a producir. Sin embargo, ha habido un descenso en la producción de petróleo de Irán, ¿no? Sí, hay un descenso, pero el país ha sabido superar sanciones y en los Estados Unidos fueron capaces de destruir Irak mediante unas sanciones, pero que eran unas sanciones globales de las Naciones Unidas, no sanciones unilaterales. Con las sanciones unilaterales los Estados Unidos no van muy lejos, ni contra Irán ni contra Venezuela. Va a haber compradores en cualquier parte del mundo. El petróleo sigue siendo esencial para la vida económica de la civilización humana. Bien. Luis, ¿por qué no funcionó el INSTEX, este mecanismo que inventó la Unión Europea para supuestamente sortear las sanciones de Donald Trump? Dice el líder que fue una broma triste y de mal gusto. ¿Por qué Europa no fue más fuerte ante Estados Unidos para defender tanto su dignidad como el acuerdo nuclear? Porque, bueno, principalmente recordemos que tanto Europa como Estados Unidos son aliados históricos, forman parte de, digamos, lo que se conoce como el bloque occidental, pero sobre todo la razón de mayor peso es que tanto Europa en general como continente, como la Unión Europea en particular, es siempre dependiente de las capacidades defensivas de Estados Unidos. Y estamos en un momento, sobre todo en la última década, en que Europa percibe a Rusia como una amenaza potencial o una amenaza cada vez más real, con lo cual Europa se ha vuelto aún, si cabe, más dependiente de las capacidades defensivas de Estados Unidos, con lo cual es más dependiente de la línea política que adopte Estados Unidos en cada momento, también en política exterior. Gracias. José Antonio, nos vamos. La última pregunta. Las palabras del líder iraní fueron fuertes y precisas. Dijo que Europa traicionó y le dio la puñalada por la espalda a Irán y que ya no se puede confiar para nada en los europeos. Entonces, pues prácticamente el acuerdo nuclear está desbaratado. ¿Esto quiere decir que Irán está próximo a salirse del acuerdo nuclear? Sí, realmente hay una cuestión, y es que las potencias europeas occidentales han hasta cierto punto desafiado el designio de Trump de romper el acuerdo nuclear, sobre todo porque tenían grandes deseos de hacer negocios y de invertir en Irán. Yo creo que mientras se mantenga el interés o cierto nivel de interés de las grandes empresas europeas en invertir en Irán, habrá alguna posibilidad de defender el acuerdo. Tal vez el líder de la revolución iraní lo que está haciendo es un llamamiento de última hora a a Europa Occidental, para que reconsidere su posición y se aleje de este saboteo de la administración norteamericana. Sin duda es un punto de mucha fricción entre la Unión Europea, los países occidentales europeos y la administración Trump. Bien, José Antonio, un abrazo, gracias. Gracias, Luis, y
feliz Nowruz, es el año nuevo persa. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Mañana tenemos un gran programa. Ahora resulta que Donald Trump es un enviado de Dios para salvar a los judíos. Esto superó la ficción, la película, la imaginación, y no es un sueño ni un chiste que se me haya ocurrido a mí. Lo dijo nada más ni nada menos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El querido Mike, torturador, supuestamente súper inteligente, porque además era el gran jefe de la CIA, pues ahora es mensajero divino. Hágame usted favor. Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.